Le rogaban a Jesús que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos 6:56. Una mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8:44. Aunque sea el borde. Esta mujer está enferma desde hace 12 años y nadie podía curarla. Se había arruinado yendo a los médicos, pero su problema empeoraba. Cuando oyó hablar de Jesús, seguramente pensó, ¿es ahora o nunca? Estaba segura de que un simple contacto con él, discreto y anónimo, sería suficiente. Así que fue por detrás y se acercó lo suficiente como para tocar el borde de su manto. En medio de la multitud que lo apretaba, Jesús percibió ese tímido llamado y respondió. El milagro se produjo. Ella sintió inmediatamente que había sido curada. Su esperanza no fue defraudada y su fe la salvó. Pero Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Quería que ella contara delante de todos por qué lo había tocado y cómo había sido sanada. Luego le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora conocía al que le había sanado, dio testimonio de él. Un tímido contacto con el borde de su manto tuvo consecuencias maravillosas para ella. Como esta mujer, ¿tiene usted un problema personal que lo carcome y del que nadie ha podido librarlo? ¿Es usted tímido o indeciso? Acérquese a Jesús. Invóquele personalmente. Por muy discreto o vacilante que sea su llamado, Jesús lo escuchará y se ocupará de usted. Él establecerá un contacto personal con usted y le dará la paz. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. La mujer se esconde y trata de pasar por desapercibida para que nadie la note. Tiene miedo, tiene vergüenza, tiene incertidumbre. La mujer padecía de flujo de sangre, lo cual la hacía ceremonialmente impura bajo la ley de Moisés y era mal visto por la sociedad por aspectos de carácter espiritual, religioso, cultural, social y por supuesto también por cuestiones higiénicas. Era una mujer gastada, tanto económicamente como mentalmente, pues recurría constantemente a doctores de aquel entonces, pero ninguno podía curarle, lo cual es impresionante el detalle de datos que nos proporciona Lucas. De hecho es médico, de ahí el excelente, pienso yo, análisis clínico que nos proporciona, y quizás él fue incluso uno de los médicos que la atendió, no lo sabemos, pero es curioso cómo proporciona tanta información incluso personal de esta mujer, como también puede ser que se tratase simplemente de su buen empeño de presentar una data histórica y de calidad a su excelentísimo amigo Teófilo, como lo narra al inicio de su evangelio o en Hechos. Y pues recordemos que Lucas, aparte de médico, es un excelente cronista y aunque no participó como apóstol, fue utilizado por Dios como un instrumento clave para recolectar información de primera mano y de testigos oculares, tanto para redactar su evangelio como para el libro de los Hechos. Quizá algunos médicos conocían que esto era incurable y solo le cobraban una consulta pues para sacarle dinero, así hay mucha gente que se aprovecha. Y aquí es donde me quiero detener un poco y hacer un par de reflexiones al texto que nos dejó la semilla para que la meditemos, viendo el contexto completo que dice: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. A decir verdad, no es la primera vez que un hombre santo de Dios emana poder. Podemos mencionar, por ejemplo, Moisés con su vara, Eliseo y sus huesos, que recordarás este evento impresionante donde un joven cae en el sepulcro de Eliseo y resucita. También podemos citar a Pedro con su sombra en el libro de los Hechos, que incluso, la gente se ponía fuera de sus casas para que su sombra pasase y así simplemente lo sanaba. O el manto de Elías, entre otras cosas. Pero solo de Jesús provenía poder desde su interior, a diferencia de estos casos, pues dice: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esto es sumamente impactante y tremendamente revelador con respecto a la doble naturaleza de Jesucristo, porque esto te muestra qué poder eterno y divino radicaba así dentro de él.
Lo que trato de decir es que Dios, por ejemplo, impartía poder a la vara de Moisés, cuerpo de Elías, al manto a Pedro para hacer milagros, etcétera, externamente. Pero el Señor es la fuente misma que creaba y formaba el poder desde su interior para proveerlo cuando más se necesitase. Entonces la diferencia es abismal. Y dice en el 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El versículo 47 nos señala algo impresionante, dice, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Dos cosas vemos aquí. Ella confesó públicamente el motivo de su acercamiento, dándonos a entender que ella declaró a todos la situación tan incómoda y embarazosa por la cual ella había estado lidiando por muchísimo tiempo, la cual era motivo de vergüenza para ella y de escándalo para el resto. Y sin embargo, ella se atreve a dar la razón como para decir más que nada al maestro, mira Señor, yo estoy aquí no por una insignificancia ni por algo menor, yo estoy aquí por algo que me ha estado atormentando, que me aísla de la gente que me rodea, de mi familia, de mis amigos, lo cual me afrenta y por si fuera poco, a mí me hace ritualmente impura, junto con todo lo que toque y demás por esta impureza de mi cuerpo que me descalifica para ir al templo y participar de lo sacro y disfrutar de la comunión con el pueblo y extender mis súplicas al Eterno. Yo sospecho sinceramente que probablemente esta mujer estuviera la mayor parte del tiempo decaída, desanimada, porque esto lo aislaba de la sociedad. Además, el estigma y rechazo que existía por este tipo de cosas era muy fuerte y no todos están dispuestos a ser empáticos con tal situación, por lo que guardaban distancia con la persona para no contaminarse. Y te recuerdo que estos asuntos se lo tomaban muy en serio, sobre todo los judíos, por temas de guardar la ley y porque nadie, por culpa de un accidente, por así decirlo de algún modo, quería quedarse sin disfrutar de las fiestas judías o de los rituales del templo. Y es que el flujo de sangre para aquel entonces no se podía encubrir fácilmente. Prácticamente te ensuciabas todo y tú sabes, no existía ropa especial para esa zona, ni prendas especiales en aquella época, ni se contaba con la tecnología y los avances, tratamientos médicos con los que hoy contamos. De modo que manchabas la túnica y si ibas por la calle todos se darían cuenta y ni hablar si te sentabas en alguna parte. Eso te delataría fácilmente. Con todo esto, ahora me atrevería a decir que tal vez pudo haber pasado por periodos de su vida con depresión o baja autoestima por esta condición en su cuerpo que provocaba que se alejaran rápidamente de ella. Aclaro que esto es solo una hipótesis mía y es imposible comprobarla, pero dos cosas me hacen pensar en eso. Es por la forma en la que el relato describe el comportamiento de la mujer y cómo ella se aproxima a Jesús. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, dice. Por lo general, cuando tú tienes confianza con alguien y las cosas están bien, tú presentas una postura y una actitud más abierta, además de que te aproximas con las personas de frente, cara a cara, pero cuando sientes miedo, vergüenza, como que te achicas, te haces pequeño, no quieres ni voltear a ver a los ojos a las personas y evitas el contacto, la interacción, entre otras cosas. Y luego más adelante, punto 2, dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Sea como fuere, es de admirar la empatía y la misericordia con la que Jesús atiende este caso, desamparado por muchos e imposible de enmendar por médicos, expertos, amigos, conocidos, la sociedad y cuantos fueren, pero que el Señor rescata y usa de su poder para aliviar y atenderla. Además, ¿te fijaste que Jesús todavía se toma un tiempo para platicar con ella? Escuchar qué le había ocurrido, saber quién es. De hecho, él mismo propició la situación para poder acercarse a ella personalmente al preguntar ¿quién me tocó? Entonces la gente se para en seco, se voltea a ver unos a otros y a decir no, yo no, no, yo tampoco, no, quién sabe, yo no fui. Se empiezan a apartar de poco en poco y de repente queda en el centro de esta mujer y Jesús. ¡Wow! Entonces empieza esa conversación personal entre los dos. Te recuerdo que nadie se hubiese atrevido a acercarse a una persona así en esa condición, pero Jesús sí. Y finalmente le entrega una valiosísima palabra de amor y de aliento. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La aplicación para nosotros es esta. El Señor conoce a quién necesita su poder y quién lo está buscando con amor y fe de verdad. Por eso Él dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Aunque la multitud lo estuviera apretando fuertemente y estuviesen uno encima del otro oprimiéndole. Es como decir, ¿quién me acaba de buscar verdaderamente? ¿Quién de verdad me está necesitando?
Lo acabo de escuchar suplicar, lo acabo de escuchar extendiendo una oración o clamando o hablando angustiado, preocupado. Muchos me aprietan y se amontonan, sí, pero pocos son los que me buscan de corazón. ¿Quién es el que está tocando mi corazón que yo no le echo fuera? Eso es lo que está tratando de decir el maestro. Hoy en día hay mucha gente que aprieta a Dios y hace bulla, argüende, multitudes, masas, escándalo y mil y un cosas, pero pocos son los que tocan y le buscan de corazón. Y si tú, amigo o amiga, estás tocando el corazón de Dios y de su Hijo Jesucristo, ten por seguro que Él se detendrá para buscarte y detendrá todo a su alrededor hasta que quede solo tú y Él en medio de la multitud. Las enfermedades en el Antiguo Testamento eran a menudo relacionadas fuertemente con el pecado o la maldición, sobre todo si venían de generación, como podemos ver en el caso del hombre que había nacido ciego y los discípulos preguntaban que quién había pecado, si este o su padre, aunque alguna de ellas o la mayoría no tuviese nada que ver. Pero así era como se interpretaba la mayoría de los casos a veces, por lo cual cuando esta mujer se acercaba al maestro y anhelaba tan siquiera un poco el poder de Jesús, no era solamente para estar bien a nivel biológico y saludable, sino para, desde su cosmovisión, ser liberada y salvada del pecado. Por eso Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa era la diferencia entre la masa de personas que se encontraban apretando al Señor ese día y esa pequeña mujercita, la cual terminó confesando la razón por la cual lo buscaba, aunque eso significase tener que contar la situación que mucho le avergonzaba, pero que entendía que si lo hacía daría mucha gloria y reconocimiento al Señor. Te invito a recordar algo de lo cual el Señor te haya limpiado y rescatado, que pudiese ser vergonzoso, incluso escandaloso para la sociedad o para la congregación. Tal vez haya alguien creyente o inconverso que necesita escuchar cómo el poder de Jesucristo te salvó. Tal vez en tu vida pasada fuiste alcohólico, homosexual, adúltero, malediciente, golpeador, cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. O tuviste alguna enfermedad fuerte, penosa, íntima, pero que el Señor te sostuvo mientras pasabas por ello, o obró milagrosamente en tu cuerpo, cosas por las cuales también el Señor no se escandalizó. Por el contrario, con mucha misericordia nos alcanzó para sanarnos y salvarnos pese a todas ellas. Entonces, ahora te animo a que cuentes del poder que emanó de Jesús para obrar en ti. Por supuesto que no tienes que ser en público delante de miles de personas como lo hizo aquella mujer. Hazlo con prudencia y cuidando las palabras. Tampoco es necesario dar muchos detalles, sobre todo si son temas delicados o íntimos. Pero sí anímate a hacerlo, tomando en cuenta lo antes dicho, con aquellos que crees que necesitan escuchar tu testimonio para que también pueda tocar el corazón de Cristo y recibir de su poder.